estamos cogiéndonos 5 minutos de break. Eso es puro hielo, para que sepan, para que tengan una idea de qué tan frío está haciendo aquí arribita. Bueno, mi gente, les quería mostrar que mientras más vamos subiendo, se va viendo todavía aún más nieve. Bueno, ya que casi nos estábamos acercando a la ciudad de Burlington, en el estado de Vermont, no pude dejar de sorprenderme con la hermosa vista de las montañas. Así que tuve que bajar el cristal del auto para darle una mejor vista a ustedes y que también la disfrutaran. Observen. Hola mi gente, ya oficialmente llegamos a Burlington, Vermont. Vamos a buscar un parking para buscar algo para almorzar y para turistear un ratito antes de irnos a la cabaña. Nos vemos cuando consiga parking lot. Bueno mi gente, mira quién se acabó de levantar después de 5 horas y 25 minutos. Dile algo a la gente, mami, cómo estuvo el camino. ¿Cómo la pasaste por el camino? Dímelo mi gente, después de 5 horas casi y media manejando, por fin estamos aquí en Burlington, Vermont. Y que nada más mejor que empezar el video aquí al frente de la bahía de Burlington, Vermont. Aquí Burlington es la ciudad más grande del estado de Vermont. Se encuentra en la orilla este del lago Champlain, a 72 kilómetros al sur de la frontera con Canadá y 151 kilómetros al sur de Montreal. Según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Burlington tenía 42.417 residentes en el 2010. Esta ciudad es una de las primeras, si no es la primera, en operar con suministros electrónicos 100% verde desde 2015. Mira, aquí nos encontramos en lo que parece como un restaurante que ahora mismo está cerrado, pues me imagino por lo mismo, por la temporada. Pero tienen esto aquí, que me imagino que aquí ponen las mesas y todo, y puedes comer disfrutando de esta vista. Mira, como ven allá, pueden ver pueden ver la montaña, tiene el agua. Literalmente este es el lago que separa a Vermont de Nueva York, y si lo sigues para allá puedes llegar hasta Canadá. Así que disfrútalo. ¿Cómo te gusta esto aquí, ma? Ay, ya, me encanta. Mucho frío, ¿verdad? Está bueno. Vamos a buscar algo ya mismo para comer. Oye, me dio hambre, ¿no tiene hambre? Sí. Ya, thank you. Ah, mira aquí, pueden ver el restaurante, tiene las mesas, no tiene gente, pero... Uy, disculpen el audio, pero hay mucho viento y no graba el viento, me está ayudando en estos momentos. Ahí están estos dos. Comprar. Ah, mira aquí está. Esa es la ciudad completa de Vermont. Aquí Valentina tiene problemas perrales. El perrito, nuestro perrito no sabe bajar las escaleras, lo acabamos de descubrir.
y por poco se los va cogiendo. Aprovechando el día tan maravilloso que hacía, no nos podíamos ir sin antes enseñarle el lado amoroso, maravilloso y familiar de nosotros. Bueno, gente, estamos entrando en lo que es como un museo de ciencia. ECO es un museo de ciencia y naturaleza ubicado en el Paseo Marítimo de Burlington, en el norte de Vermont. Es un hogar de más de 70 especies de peces, anfibios, invertebrados y reptiles, importantes exhibiciones itinerarias y el teatro 3D de Northfield Savings Bank. La misión de ECO es aspirar e involucrar a las familias en la alegría del descubrimiento científico, las maravillas de la naturaleza y el cuidado del lago Champlain. Ojo, antes de visitar el museo asegúrate de no traer mascotas ya que no están permitidas. Es un museo de ciencia, no pudimos hacerlo adentro porque no aceptaron a Crowley, no dejan entrar el perrito. Entonces, nos dejan entrar el perrito para ir a ver animales. Por ahí está, lo pueden venir rapidito. Este está ahí mismo al lado de la bahía, ahí mismo. Vamos a ver, míralo ahí. Vamos a seguir descubriendo más cosas por ahí. Bueno, en este momento ya casi eran las 11:30 del mediodía y nos estaba dando un poco de hambre, así que decidimos visitar y almorzar en una cafetería local llamada Burlington Bay. Vamos a probar una de las comidas aquí, en uno de los restaurantes de aquí de la misma comunidad. Vamos a ver, probar algo, un poquito de esto. Una sopa de clam cheddar. Yo te ordeno una hamburguesa, viene por ahí. Y que si él quería una galleta, lo voy a llevar a comprar. En este negocio que encontramos, que es bien local, es como tiene su restaurantito ahí al ladito. Y tiene para que compren cerveza y todos los monchicitos y de eso. Pero lo más que me gusta es que si tú ordenas para aquí, comer en una de las mesas, obviamente como siempre, disfrutando la vista al agua, la montaña y eso. Súper brutal. Seguimos. Y bueno, mi gente, ya salimos de comer, mire. Ahí es donde yo estábamos comiendo casi ahora. Ahí Valentina con el nena y quedaron allá. Vine a buscar mi otro codo porque la verdad está haciendo mucho viento y vamos a empezar a caminar ahora y no me quiero enfriar, pero ya tengo lo primero. Cuando dije que venía para acá, mucha gente me dijo que no me olvidara de comprar el maple syrup de Vermont. Y ¿sabe qué? Llevo como media hora aquí y ya lo tengo. Aquí lo tengo. Entonces estaba para la casa conmigo. Me falta chequear el instrumento que vieron en el primer video o lo vieron aquí, no sé, porque no sé cómo se vaya a subir esto. Pero estoy en esta, estoy buscándola. No se lo pierdan, que vamos a seguir mirando muchas cosas. Bueno, verdad. ¿Estás ready para seguir de esto? Ya comiste, ya dormiste como 1000 horas. Y ya viste para allá, para la bahía. Mira, ya estábamos ahorita cuando empezamos el video. Estábamos allá. Y después allá está en lo que es el Museo de Ciencia allí. Y ahora vamos a dar una caminata por todo el downtown de aquí. Que vi que había un colegio y todo eso. Y pues, y si vienen aquí, vienen y comen en este restaurante que se llama, no un restaurante, se llama Burlington Bay Market Café, como una cafetería. Y tiene el licor store también, puedes comprar licores. Te puedes sentar ahí y disfrutar de la vista. Así se ven más o menos las calles aquí en Burlington, Vermont. Se ve todo como muy bien calladito, bien limpiecito. Y tú ves personas como esas, con el frío que hace y con los pantalones estos cortos, mira,
El ánimo de la familia, mira. Aquí hay uno, y esta otra. Y aquí está otra. Una de las cosas más bonitas de Burlington fue llamado Church Street Marketplace. Son unas 4 cuadras de peatonal hermosas, con calles de ladrillo muy pintorescas, llenas de negocios y lugares para comer. El ambiente es muy agradable. Pero déjales cuento un poquito más sobre Church Street Marketplace. Church Street Marketplace es un centro comercial y de restaurante peatonal al aire libre descubierto en Burlington, Vermont, que consta de 4 cuadras de Church Street entre las calles Main y Pearl. El centro comercial se concibió inicialmente en el 1958 y se construyó en el 1980-1981 con un diseño de Carl Lynch Associates de Cambridge, Massachusetts. Abarca alrededor de 86 escaparates y es administrado por la Comisión del Mercado Church Street. Aquí encuentran todo. Y lo más interesante que me llamó la atención cuando quise venir para acá es ese Ben & Jerry. Ese Ben & Jerry es el primer Ben & Jerry que se abrió literalmente en el mundo. Ahí lo tienen. Bien curioso son los nombres de las calles, ¿viste? Qué creatividad. Cherry Street, Cherry García, Church Street. Mira, ahí, si la seguimos para acá estamos en Church Street, si la sigues para allá estamos en Church Street. Y Cherry García no sé qué. Oh, no sé. Y como dato curioso, la Asociación Estadounidense de Planificación nombró a Church Street Marketplace como uno de los grandes espacios públicos de Estados Unidos en el 2008. El mercado también alberga docenas de restaurantes, bares y cafeterías. Ahí tenemos al pana que está ahí haciendo su cancioncita, míralo. Muchas cosas bonitas que uno encuentra por acá. Como esta que me encontré por acá. Mira esa cosa bonita. Esa cosa bonita que me encontré por acá. Que le digo a la gente que aquí uno se encuentra muchas cosas bonitas. Y te encontré ahora. Este es otro building que a veces también sorprende. Mira. Este building dice que lo hicieron en el 1837. Imagínate. Mucha historia. Esa es otra cosa que hay aquí. Aquí hay mucha historia porque la forma en que construyeron todos los edificios y todo son súper antiguos. Ya vemos que a Crowley no le gustó ver los ositos que están ahí. Míralo. Mira. No le gustó esos ositos, míralo. Come. Come. ¿Qué fue? ¿No te gustaron ese? ¿No te gustó eso? Ahorita vámonos. Vete, a él no le gustó eso. Y este es el City Hall de aquí de Vermont. Muy bonito. Pero súper antiguo. Todo. Pero bonito. Muy limpio todo. Lo construyeron en el 1929. Está bien porque ese building es más joven que tú, ¿verdad? Esa viejita está de cumpleaños. Say hi, mami. Ya casi llegamos otra vez donde está el carro. ¿Cómo te pareció
Este bolito, no equivoco. Me parece la provista. Se parece a Provista, ¿verdad? Y es antiguo, los buildings también bien antiguos. Ahí viene un poquito más. Brutal. Si tienen la oportunidad de venir, vengan. Ya casi nos vamos. Porque tenemos que ir a un supermercado a comprar las cosas que vamos a utilizar para la cabaña. Porque ya que lleguemos a la cabaña, no vamos a poder salir hasta el jueves. O el miércoles, ¿verdad? Así que nos vemos ya mismo. ¿Dónde vamos ahora, gorda? A lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Explícale a la gente qué es lo mejor para ti. Comprar comida. Para cocinar o para comer. ¿Dónde ahí? Los niños de la casa. Qué lindos. Bueno, ya Valentina tiene toda su comida. ¿Para cuántos días? Para 2. Ahí ya estamos listos. Vamos a pagar y nos vamos ya para la cabaña. Nos vemos afuera, corillo.